Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Jueves 23 de enero, se nos va el primer mes del 2025 y hace nada estábamos empezando este año. ¿Cómo lleváis los impuestos? ¿Cómo va la cosa? Ya queda poquito. Bueno, pues hoy es jueves y los jueves hablamos de los guerrilleros del emprendimiento y hablamos de todos esos hábitos, habilidades, cualidades que tenemos que atesorar, que tenemos que acaparar como guerrilleros del emprendimiento. Y bueno, pues como profesionales, ciudadanos, ya estuvimos hablando al principio del liderazgo y ahora estamos con la negociación. Pero es que además en los anteriores capítulos de esto de la negociación estábamos con esta negociación de las concesiones recíprocas. La semana pasada creo que vimos las variantes y bueno, nos toca empezar con esos ejemplos históricos en este cuarto episodio del modelo de negociación por concesiones recíprocas. Así que sin más, vamos al lío y vamos a empezar donde lo dejamos, que era con esos ejemplos históricos sobre las negociaciones por concesiones recíprocas. A ver, que no veo el tiempo. Ahí lo tengo. Perfecto. Vamos a hablar, por ejemplo, de los acuerdos SALT, que hemos hablado muchas veces, 1972. Durante esa Guerra Fría, pues Estados Unidos y la Unión Soviética intercambiaron concesiones en cuanto a esa limitación de armas nucleares. Bueno, pues cada lado, cada parte cedió en ciertos aspectos de su arsenal para evitar una escalada de tensiones. También tendríamos otro ejemplo en el Tratado de Versalles en 1919, tras la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues las potencias aliadas negociaron con Alemania y bueno, impusieron concesiones recíprocas para mantener la estabilidad europea. Y aunque el tratado fue muy controvertido, bueno, pues representó un intento de equilibrar intereses, en este caso, muy opuestos. También tenemos el ejemplo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAM, entre Canadá, México y Estados Unidos, que bueno, pues hicieron concesiones en sectores como la agricultura, los automóviles, la propiedad intelectual, para garantizar un acuerdo que fuera beneficioso para los tres países. Sería otro ejemplo histórico de esta negociación por concesiones recíprocas. Tenemos también alguna que otra anécdota y alguna que otra curiosidad de este tipo de negociación que, bueno, pues nos hacen ver también temas que suceden cuando ponemos en marcha en este caso, este modelo de negociación. Y es que la negociación por concesiones recíprocas pues ha sido protagonista de diferentes y diversos momentos históricos y situaciones empresariales, políticas, sociales, que bueno, pues han sido destacadas. Y es que tenemos que pensar que esta técnica de negociación no es solo efectiva para resolver conflictos y para llegar a acuerdos, sino que también pues ha generado anécdotas y curiosidades que son interesantes, que al final resaltan el impacto de este tipo de negociación en nuestra sociedad y en nuestra manera de resolver los conflictos. Vamos a explorar algunas ideas
algunas historias, algunos datos curiosos que muestran cómo esta estrategia pues ha moldeado acuerdos a lo largo del tiempo. Hemos hablado en la parte de ejemplos históricos de estas negociaciones, hemos hablado del Tratado de Versalles, que lo hemos hablado en otras muchas modelos de negociación, porque al final en estos sitios se dan diferentes modelos de negociación para conseguir llegar a acuerdos, ¿no? Pues en este Tratado de Versalles podemos hablar de concesiones que dejaron huellas, ¿no? Y la anécdota sería que tras la Primera Guerra Mundial, pues esas potencias aliadas negociaron los términos del Tratado de Versalles con Alemania. Negociaron en una situación de poder, ¿no? Las concesiones recíprocas jugaron un papel importante, un papel crucial en el acuerdo, pero el resultado final estuvo marcado por esos desequilibrios. Como te decía, había una clara posición de poder a los ganadores de esa primera guerra. Alemania aceptó cláusulas como la reducción de su ejército, el pago de reparaciones, mientras que los aliados acordaron no ocupar completamente el territorio. Como curiosidad, bueno, pues decir que aunque las concesiones recíprocas ayudaron a finalizar el conflicto, y lo hicieron, sí que es verdad que ese desequilibrio, esas condiciones severas impuestas a Alemania, pues fueron consideradas desequilibradas y, bueno, pues al final aumentaron las tensiones que finalmente contribuyeron al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues este caso al final destaca la importancia de que en las negociaciones, y más en estas de concesiones recíprocas, seamos capaces de mantener un equilibrio, y ya no solo un equilibrio objetivo, sino un equilibrio percibido en las concesiones. Porque después, si no cerramos una negociación que parece que tiene un acuerdo y es que al final una de las partes se ha visto forzada a llegar a ese acuerdo, pues hay una sensación de injusticia o de desproporción que hace en muchos casos que no perdure en el tiempo, y como estamos hablando en este caso del Tratado de Versalles, pues sea el inicio de lo que después fue la Segunda Guerra Mundial, una especie de cierre en falso de esa Primera Guerra Mundial por, bueno, pues esos acuerdos a los que se llegó y que claramente para una parte pues no estaban equilibrados. También podemos hablar del ejemplo histórico del que ya hemos hablado, el acuerdo SALT, esas concesiones recíprocas durante la Guerra Fría. Y como anécdota de este acuerdo, podemos decir que durante las negociaciones de estos tratados, del Strategic Arms Limitation Talks, fundamentalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues ambas superpotencias hicieron concesiones para limitar la producción de armas nucleares estratégicas. Esto lo tenemos claro. Estados Unidos aceptó, por ejemplo, no desarrollar ciertos sistemas de defensa antimisiles, mientras que la Unión Soviética limitó la construcción de misiles intercontinentales. Una cosa compensaba la otra. Como curiosidad, pues estas negociaciones no solo llegaron a frenar una carrera armamentística muy costosa, sino que también establecieron un precedente para futuros acuerdos de control de armas. Y es que las concesiones mutuas mostraron cómo enemigos ideológicos, enemigos irreconciliables, pues podían colaborar en temas cruciales que tenían que ver con esa seguridad global. Fijaos cómo ese modelo de negociación pues ha quedado para el futuro. Tenemos también por aquí una curiosidad entre Apple y sus proveedores, pero bueno, lo haremos después de nuestro sponsor. Ya sabéis que cuando llega la mitad de nuestro podcast viene nuestro sponsor y nos propone un tema que, bueno, pues que sea interesante para todos vosotros que sois, bueno, pues oyentes de este podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy directamente os quería plantear
esos 2 libros que tenemos dentro de nuestra sección de aprendimiento, que es lo que haremos mañana en este podcast, hablar de aprendimiento. Estamos con el plan de negocios. Hace poquito hemos sacado también de aprendimiento un libro que se llama gestión laboral de la pyme y del autónomo, algo que es, aquí lo tenemos, fundamental, sobre todo para lo que nos está viniendo en este 2025 de aumento de costes laborales. Pues un libro muy interesante. Pero yo los 2 libros que te quiero proponer son esos libros que hablan de la forma jurídica que tenemos que utilizar para hacer negocios. Tenemos por un lado el Guía Burros Autónomos, por otro lado el Guía Burros Sociedad Limitada, en el que vamos a tener toda la explicación, todo lo que necesitamos saber para entender esa forma jurídica y cómo utilizarla mejor, en qué circunstancias y, bueno, ventajas e inconvenientes que tiene una y tiene otra, que al final tenemos que ajustarlas a la situación que tengamos nosotros en cada momento. Bueno, pues esos 2 libros te van a ayudar a poder trabajar con la forma jurídica, con la mejor forma jurídica en cada momento, y voy directamente a presentártelos aquí y luego volvemos y seguimos hablando de estas cosas. ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti, que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado 2 libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. 2 libros de referencia. El Guía Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su 5ª edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Guía Burros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España, que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. 2 libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con estos 2 Guía Burros Autónomos, Guía Burros Sociedad Limitada, cada uno de ellos menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y muy importante en borjapascual.org, donde vas a poder ver además toda esa oferta formativa que te ofrecemos con libros, con cursos, con talleres. Decirte que este está también dentro de la línea de aprendimiento, en este caso gestión laboral para pymes y autónomos, y que mañana en este mismo podcast seguiremos con ese aprendimiento que tiene que ver con hacer un buen plan de empresa. Si entras en borjapascual.org, pues verás que tenemos unos paquetitos en los que si te llevas 2 libros no pagas gastos de envío, si te llevas 3 no pagas gastos de envío y te regalamos un cuarto, y si pagas 4 libros, si compras 4 libros, te regalamos un curso valorado en 69 euros y, por supuesto, no pagas gastos de envío. Así que ya sabes, Guía Burros Autónomos, Guía Burros Sociedad Limitada, muy importante, libro de mesilla para poder consultar en cada momento pues esas obligaciones, esas ventajas, esas desventajas, para que puedas tomar las mejores decisiones en tu negocio. Y vamos a seguir con este modelo de negociación de concesiones recíprocas. Estábamos con anécdotas, curiosidades, en este caso de Apple y sus proveedores. Y aquí hablaríamos de concesiones estratégicas, una de esas variantes de las que hemos hablado. Y la anécdota dice que Apple es conocida por utilizar concesiones recíprocas en sus negociaciones con proveedores. Y es que ofrece contratos a largo plazo y grandes volúmenes a cambio de precios más bajos y compromisos de calidad estrictos. Bueno, pues este enfoque ha permitido a Apple mantener márgenes de beneficio altos y una cadena de suministros muy, muy eficiente. Como curiosidad, decirte que en un caso muy famoso, Apple negoció con Foxconn para establecer fábricas que estuvieran dedicadas exclusivamente a la producción de sus productos. Y a cambio de esa concesión, Apple proporcionó financiación inicial para esas instalaciones.
Al final esto benefició a ambas partes y hizo que el acuerdo pudiera se pudiera llegar a ese acuerdo. También vamos a hablar de la compra de Alaska, que ahora está muy de moda porque se ha resucitado toda esta polémica. Estados Unidos ahora está pensando en otras zonas que podría comprar. En su día compró Alaska y bueno, pues esto fue una negociación que fue exitosa. Como anécdota, decirte que en 1867 Estados Unidos compró Alaska a Rusia por $7,2 millones. Tú fíjate, 7,2, que era hace mucho tiempo, pero Rusia aceptó ceder el territorio a cambio de dinero, ya que consideraba que no podía defender la región en caso de un conflicto, por ejemplo, con el Reino Unido. Por su parte, Estados Unidos obtuvo, pues Alaska, un vasto territorio rico en esos recursos naturales que después han podido explotar. Como curiosidad, pues inicialmente muchos estadounidenses criticaron la compra y la calificaron como la locura de Seward, por William H. Seward, el secretario de Estado, que en ese momento pues negoció el acuerdo. Sin embargo, si lo vemos ahora, pues resultó ser una de las concesiones recíprocas más exitosas de la historia estadounidense, ya que, pues Alaska se convirtió en una fuente importantísima de petróleo y de muchos otros recursos para los Estados Unidos. También vamos a hablar del Canal de Panamá. También en la actualidad, también ha habido declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos hablando del control del Canal de Panamá, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a hablar de las negociaciones por el control de este Canal de Panamá. Y la anécdota está en 1977, cuando Estados Unidos y Panamá negociaron el tratado que, devolvió el control del Canal de Panamá al país centroamericano. Fíjate que ahora están planteándose volver a conseguir ese control. Y es que Estados Unidos aceptó ceder la administración del canal a cambio de garantías sobre su uso neutral y seguro para todas las naciones. Como curiosidad, decirte que el tratado fue muy controvertido en ambos países, pero representó un ejemplo destacado de cómo las concesiones recíprocas pues podrían resolver, en este caso, disputas de larga duración. Y es que Panamá ganó soberanía sobre un recurso estratégico, mientras que Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, se aseguró un acceso continuo al canal. Ahora parece ser que la política de Estados Unidos les quiere llevar a mantener mayor control sobre ese Canal de Panamá. También podemos hablar de las negociaciones de Camp David, de esas concesiones en el Medio Oriente. Como anécdota, decir que en 1978 el presidente Jimmy Carter medió en esas negociaciones entre Egipto e Israel en Camp David. Ambos países hicieron ciertas concesiones significativas. Por ejemplo, Egipto reconoció oficialmente a Israel como Estado y este último pues devolvió la península del Sinaí a Egipto. Curiosidades. Pues podemos decir que estas concesiones recíprocas llevaron al primer acuerdo de paz entre Israel y un país árabe. Es que a pesar de la oposición interna en ambos países, el acuerdo demostró que incluso los conflictos más arraigados, más profundos, pues pueden llegar a resolverse con concesiones bien estructuradas. También podemos hablar del Acuerdo de París, concesiones en todo esto del cambio climático, ¿no? que tanto nos persigue ahora mismo. En 2015 las negociaciones para el Acuerdo de París sobre el cambio climático y todas estas nuevas políticas, pues se basaron en esas concesiones recíprocas. Y es que los países desarrollados aceptaron financiar proyectos climáticos en naciones en desarrollo, con menos recursos, mientras que estas últimas, pues de aquella manera se comprometieron a limitar sus emisiones. Luego todo esto no terminó de encajar del todo, pero así se hizo. Como curiosidad decirte que
Este acuerdo pues, fue un hito en la lucha contra el cambio climático, ya que se consiguió involucrar a casi todas las naciones del mundo en un compromiso global, en un compromiso conjunto, ¿no? Las concesiones recíprocas en este caso demostraron ser una parte esencial para superar las diferencias entre los países con economías y bueno, con prioridades divergentes. No es lo mismo un país que ya está desarrollado que uno que tiene que desarrollarse. Bueno, pues hasta aquí vamos a ir con este tipo de negociación, la negociación por concesiones recíprocas, y espero que te haya parecido interesante este tipo de negociación y que puedas adoptar parte de sus técnicas en tus futuras negociaciones. Te recuerdo que mañana tenemos aquí Aprendimiento, Aprender a Emprender, y vamos a seguir hablando del plan de negocio. Y la semana que viene pues empezaremos con otro tipo de negociación para seguir ilustrando todos esos sistemas de negociación que existen y cómo funcionan para que, bueno, conociéndolos los podamos, como te decía antes, integrarlos en nuestra estrategia de negociación. Así que te voy a decir, porque ya has quedado que mañana vas a estar aquí con el tema del plan de empresa, te voy a decir lo que te digo todos los días. Y te lo digo porque puedo, porque mañana vas a estar aquí. Así que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.